Ok, tengo, sé que el día de ayer estuvieron conversando sobre algunos aspectos básicos de lo que fue el SPSS, ¿no? Y vamos a hacer un repaso rapidísimo de lo que vieron el día de ayer para poder seguir con lo que continúa el día de hoy. Bueno, esta es la pantalla de SPSS, ¿no? Como ustedes ven, aquí vemos, aquí abajo de esta pantallita, al lado izquierdo, tenemos dos vistas, que es la vista de datos y la vista de variables, ¿no? Y como saben, la vista de variables, nosotros vamos a editar lo que son, vamos a escribir lo que son nuestras variables que componen o que van a componer nuestra base de datos. Generalmente, esta vista de variables, ¿no?, está relacionada con el instrumento que ustedes están desarrollando en la investigación o encuesta que van a realizar. Entonces, aquí ustedes van a colocar toditas las variables que van a utilizar durante su trabajo, y en esta parte de aquí ustedes van a ver las variables, ¿no? Aquí en las columnas están las variables, y aquí en estos números que aparecen son las personas o los encuestados, en caso de ser una encuesta, o los números de historia clínicas, ¿no? Van a estar definidos en esta parte de acá, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos lo que son las variables, aquí tenemos, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo aquí, la variable que nunca debe faltar, esta variable número 1, es la identificación, que puede ser número de ficha, que puede ser historia clínica, ¿no? Y no debe faltar, ¿por qué les digo? Porque si en caso ustedes tuvieran un error en alguna, por ejemplo, vamos a ver una variable edad, y alguien por ahí digita de repente un número que no es, o que no está del rango de edad de lo que ustedes están investigando, entonces inmediatamente con este identificador ustedes van a poder determinar dónde ha sido el error que ustedes que se ha cometido al momento de la digitación, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, el tipo de variable, van a ver el tipo de variable si es numérico, ¿no? Entonces, en el caso de la edad, es numérico, y en la parte de aquí, que como ustedes ven, en la parte de aquí, por ejemplo, la edad, la escala, ¿no? Entonces, la edad está determinada como una escala, ¿no? Y para las variables categóricas se utiliza la medida ordinal o nominal, ¿no? Entonces, ahí, eso creo que ayer ya les he explicado, ¿no? Y la parte de etiqueta es para ampliar lo que es la variable, ¿no? Ustedes, generalmente esta variable tiene pocos dígitos, no se escribe demasiado acá. Entonces, si ustedes quieren ampliar o quieren poner como pregunta, que muchas veces vienen en los cuestionarios o en las encuestas, entonces, por ejemplo, ¿cuál es la edad? ¿No? ¿Cuál es su edad? Entonces, ustedes pueden colocar la pregunta completa aquí en lo que se refiere a etiqueta. Acuérdense que las variables de escala no llevan valores, ¿no? Las que llevan son las categóricas. Por ejemplo, el sexo, ¿no? Vamos a poner la variable sexo, ¿no?, numérica. En la etiqueta se señala de que es para ampliar, ¿no?, género del paciente, vamos a poner, por ejemplo, ¿no? Y aquí donde dice valores, ahí vamos a incluir los valores, ¿no? Entonces el sexo, nosotros sabemos que puede haber masculino, femenino, entonces colocamos acá, en este cuadrito, donde aparece el valor, ¿no? Uno, vamos a poner acá la etiqueta, masculino. Acuérdense que manejar SPS con números es mucho mejor, ¿no? Entonces, por eso que nosotros convertimos estas palabras categóricas en números para poder evaluarlas. Entonces, uno masculino, añadimos, y ya estamos colocando aquí el 1, ¿no? Entonces, 2 se refiere a femenino, y ahí está, ¿no? Entonces, quieren quitarle ustedes los decimales, entonces vamos aquí y hacemos un clic y retiramos los decimales, ¿no? Entonces, cuando vamos a ver los valores, inmediatamente ya están quitados los decimales, ¿no? Entonces, esta es la forma de cómo ir creando nuestra base de datos
en relación, que tiene que tener relación con nuestra ficha de recolección, nuestra encuesta, nuestro cuestionario, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿no?, la medida, entonces sería una variable nominal, ¿no? Entonces, el género, ¿no? Y así sucesivamente ustedes van creando su base de datos, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner resultado, ¿no? Resultado. Entonces aquí también quitamos los decimales y aquí ampliamos con la etiqueta de datos ampliamos qué significa ese resultado, ¿no? Vamos a poner resultado de COVID-19. Listo, ¿no? Entonces, y aquí en valores, ¿no?, vamos a colocar, a ver, el resultado, el 1 va a ser positivo y el resultado 2 va a ser negativo. Aceptar, ¿no? Entonces aquí vemos que es una variable nominal también, ¿no? Y así sucesivamente ustedes van incluyendo los resultados, ¿no? Entonces, una vez que terminan de pasar su ficha de recolección, su encuesta, su entrevista, ¿no?, vamos a ir a donde dice vista de datos, ¿no? En vista de datos, como ven, en las columnas ya aparecen las variables que ustedes han creado, ¿no? Aquí tenemos la variable identificación, la variable edad, la variable sexo, la variable resultado, ¿no? Entonces, si nosotros comenzamos a registrar, por ejemplo, la ficha 1 tiene 17 años, ¿no? Entonces, ahí aparece con 00, ¿qué debo hacer? Ir a vista de variables y retirar los decimales, ¿no? La edad sin decimales. Ahí está. Y regreso a vista de datos, ya no va a aparecer la edad con decimales, ¿no? El sexo, ¿no? Si coloco ahí, ¿no?, yo hago un clic a la derecha y entonces va a aparecer lo que he definido como masculino o femenino, ¿no? O puedo colocar el número 1 y automáticamente aparece masculino, ¿no? Igualmente, el resultado de la prueba también utilicé etiquetas de valor y también coloco lo mismo, ¿no? Positivo o negativo. Vamos a poner que esto es negativo, ¿no? Muy bien. Continúo yo con mi ficha de recolección, número 2, ¿no? Entonces tiene 65 años, ¿no? Es de sexo femenino era 2, recuerden, y salió positivo. Wow. ¿Listo? Y así vamos a ir continuando, cargando nuestra base de datos de acuerdo a lo que venimos registrando, ¿no? Vamos a hacer unos cuantos para poder hacer el ejemplo del análisis. Unos dos más para poder hacer un ejemplo del análisis. Listo, ahí. Falta uno, un décimo. A ver. Listo, ahí tenemos 10 registros que hemos realizado, ¿no? Acuérdense que primero, antes de registrar los datos, necesariamente tenemos que hacer nuestros variables, ¿no? Y aquí algo muy importante, ¿no? Acá hay que tener siempre nuestro libro de códigos, ¿no?
esa codificación se realiza pues previamente, ¿no? Más adelante les voy a enseñar con un ejemplo que vamos a tener para hacer los análisis, cómo es que se realiza un libro de códigos, porque eso es importante para poder ver cómo está registrada nuestra variable, ¿no? Por ejemplo, en sexo, nuestro libro de códigos está, 1 es masculino, 2 es femenino, ¿no? Y el resultado de COVID también, ¿no? 1 es positivo, 2 es negativo. Es así como se construye un libro de código previo a la realización de esta parte que vamos ya a aplicarla cuando estamos haciendo nuestra base de datos en SPSS, ¿no? Entonces ahí ya tenemos, miren, esto me imagino que ya lo hicieron algo ayer, entonces ya, y acá vamos a hacer un análisis rápido, sencillo, para pasar a otras cosas más, un poquito más avanzadas, ¿no? Entonces, aquí cuando ya tenemos todo nuestro registro, pónganse que ustedes pueden tener 30.000, 40.000 historias clínicas, ¿no? Aquí tenemos 10, solamente para el análisis, para efectos de este ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a ir a analizar, ¿no? Lo primero que aprendemos es la estadística descriptiva, ¿no? Vamos a ir a frecuencias, ¿no? Y vamos a ver la variable edad, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver la variable edad, ¿no? Entonces, ahí vamos a la variable edad, ingresamos la variable edad a este cuadro de aquí y colocamos aceptar. Y ahí está. Si ustedes ven, ahí nos saltó la frecuencia inmediatamente de estas 10 casos, los 10 son válidos, los 10 se fueron registrados. Cuando les sale perdidos acá, es porque hay algún dato que no se registró. Sin embargo, nosotros vemos que todos los 10 registros que tenemos, los 10 campos han sido llenados, ¿no? Entonces, ahí está, y los porcentajes son estos, ¿no? Porcentaje. Si nosotros queremos seguir analizando otra variable, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a repetir lo mismo. Vamos a analizar estadística descriptiva, ¿no? Frecuencias, ¿no? Y vamos a ver el sexo, el género. ¿Está? Sacamos la primera variable que habíamos analizado y ahora vamos a analizar la variable género, ¿no? Entonces, con esta flechita de acá, se ingresa aquí a este cuadro de variables y se coloca aceptar, ¿no? Entonces, y ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Entonces, ahí tenemos la variable sexo y podemos decir de que en el caso de este ejemplo, no tenemos un 50% de sexo masculino y un 50% de sexo femenino. Igual vamos a analizar la siguiente variable para ver qué nos señala y sacamos esta variable de género, retiramos, ahí está, y colocamos la variable de resultado de COVID, ¿no? Ahí está, y ahí seleccionamos aceptar. Muy bien, ahí está. Positivos, el resultado de COVID. Acá está. Fueron 5, 50, 50, ¿no? 50 positivos y 50 negativos, ¿no? Ahí tenemos la frecuencia, ¿no? Entonces, estas son las salidas que SPSS nos da, ¿no? Entonces, muchos de ustedes preguntan que estas salidas si se pueden convertir en tablas académicas, ¿no? Entonces, una tabla académica es aquella que ustedes podrían presentar, por ejemplo, ya en un informe final o en una tesis de repente, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que esto convertirlo en una tabla académica, ¿no? Pueden copiarlo a Word, eso no hay ningún problema, ¿no? Entonces, ustedes simplemente utilizan el copiar, clic a la derecha y copian, y aperturan Word, ¿no? Aperturan una hoja de Word, ¿no? Vamos a poner acá nuevo, documento en blanco, y ustedes copian el cuadro de SPS, ¿no? Entonces, la salida de SPS es lo que ustedes están viendo ahorita, y así es como sale el cuadro, ¿no? Entonces, aquí en Word ya ustedes pueden darle la forma
que ustedes prefieran, ¿no? Por ejemplo, generalmente les piden que el título de la tabla, ¿no? Tabla número 1, ¿no? Resultados, ¿no? De COVID. Profesor, disculpe, Sí. creo que se ha congelado la pantalla, no se ve lo que está usted trabajando, ni A ver, tampoco se ha voy a, podido visualizar los cuadros de resumen. ya, ok. A ver, voy a ver un ratito. A ver, nos quedamos, ahí sí se ve. Sí, profesor. Ya, entonces nos quedamos en que hacíamos una copia, ¿no? de la salida de SPS y lo copiábamos a Word, ¿no? Aperturábamos una hoja de Word y sale así, ¿no? Entonces, y nosotros podíamos editar esta tabla si quisiera, esta salida de SPS y convertirla en una tabla académica, ¿no? Una tabla académica para ser presentada en un informe de repente o una tesis, ¿no? Entonces, yo puedo editar ahí, puedo colocar tabla número 1, ¿no? Resultados de COVID en pacientes que acudieron al hospital tal, ¿no? Al hospital, ya está, ¿no? Entonces, y puedo editar esta tabla, ¿no? Y inclusive, si ustedes quieren, ¿no? Pueden hacerla con las opciones que tiene Word, ¿no? Ahí está, hay muchas opciones que tiene Word que pueden utilizar, ¿no? Pero, eso ya depende de cada uno, ¿no? Entonces, y, y ahí está, y puedo poner la fuente de repente, ¿no? Laboratorio del hospital tal, ¿no? Entonces, como ven, pueden ir editando la tabla, pueden ir quitando si quieren columnas y ya les queda la... Entonces, esto se denomina una tabla académica desde la salida de SPSS, ¿no? Voy a volver a dejar de compartir esto. Hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta, alguna consulta, ¿no? Lo mismo pueden hacer con los gráficos, ¿no? Si ustedes quieren copiar un gráfico de SPS a Word, igualmente lo pueden copiar. Ahorita vamos a hacer un ejemplo de cómo realizar un gráfico en SPSS, ¿no? Y de repente, si ustedes quieren tener, a veces nos dicen los alumnos, los gráficos de SPS no son tan buenos, dicen, ¿no? Pero hay una opción en que pueden sacarlo en 3D. Vamos a verlo también en este momento, ¿no? Entonces, voy a dejar de compartir esta pantalla si es que no hay una consulta hasta ahí, ¿no? Para regresar a lo que es... Acá está. Entonces, ahí estamos en la pantalla SPS y en el ejemplo pequeño que estamos dando, ¿no? Y vamos a ver aquí, esta es la forma de los resultados, ¿no? Como ustedes vieron, y vamos a ver un gráfico, a ver, ¿no? Un gráfico, ¿no? Entonces, vamos a analizar, para hacer un gráfico, hacemos el mismo procedimiento anterior, estadística descriptiva, vamos a ir a frecuencias, y ahí está, ¿no? Por ejemplo, nuestro resultado COVID, ¿no? Lo queremos tener en gráfico, ¿no? Entonces, si ustedes ven aquí, existe aquí, ¿no? Un menú en el cual está estadísticos, gráficos, ¿no? Los estadísticos los vamos a ver para después, ¿no? Entonces vamos a ir a gráficos, ¿no? Ahí está. Entonces podemos hacer un gráfico de barras o un gráfico de sectores para este tipo de variable. Entonces vamos a hacer, a ver, gráfico de sectores, ¿no? Entonces, muy bien. Queremos las frecuencias o los porcentajes, ¿no? Vamos a poner los porcentajes, a ver. Listo, entonces, repito esta parte de acá, ¿no? Entonces, yo quiero analizar la variable resultado de COVID, ¿no? Ahí está, resultado de COVID, pero quiero tener además un gráfico. Entonces, en este menú, selecciono gráfico y voy a elegir también el tipo de gráfico que deseo tener, ¿no? Entonces, el tipo de gráfico que yo quiero
es un gráfico de sectores, que más se acomoda a mi variable evaluada. Y luego voy a colocar porcentaje, ¿no? Porque lo quiero en porcentaje. Muy bien, entonces pongo continuar. Ahí está, continuar, y luego aceptar. Y vemos cómo automáticamente SPS me genera el gráfico. Ahí está. Entonces, como ven ustedes, la salida de este gráfico a muchos no les gusta, entonces podemos editarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo edito este gráfico? ¿No? Le doy doble clic acá, ahí aparece, a ver, ahí aparece, ¿no? Y entonces, quiero que aparezcan de repente los porcentajes, ¿no? Y entonces voy aquí donde, a este extremo de aquí, miren acá, ¿no? Y aquí tengo unas barritas con unos cuadritos que dice mostrar etiquetas de datos, ¿no? Entonces, si quiero yo que aparezcan los porcentajes en este gráfico, yo me voy aquí a estas barritas donde dice mostrar etiquetas de datos. Hago un clic y ahí aparecen automáticamente la etiqueta de datos, ¿no? Entonces, quiero seguir editando este cuadro porque me parece de que todavía no cumple con mis expectativas, entonces lo quiero un poquito mejor, ¿no? Puedo seguir editando, ¿no? Lo único que tengo que hacer es hacer doble clic sobre la pantalla y me aparecen esto de aquí, ¿no? Entonces, esto de aquí, y yo quiero darle una profundidad y ángulo a mi gráfico que me ha salido SPS, ¿no? Me sale lo básico, ¿no? Pero yo quiero ya algo más complicadito, ¿no? Entonces yo veo acá profundidad y ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué selecciono? Para mí, a mi gusto, ¿no? Ustedes pueden jugar con esto de acá, pero a mi gusto me gusta aquí 3D, a ver, 3D, ahí está, ¿no? Entonces yo puedo jugar esto con la profundidad o quiero más cerca, más lejos, miren acá, ahí está, más lejos, más chiquito, ¿no? Y más cerca, ahí está, ¿no? Y si quiero una visión, finalmente los 3D a mí me gusta que se vean así, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces vamos a darle ahí, ¿no? Entonces vamos y aplicamos, ¿no? Y ahí está. Luchito, ustedes ven ahí. Luchito Arderi, que no se visualizan las imágenes, los resultados no se visualizan. A ver, tendré que compartirlo nuevamente, a ver. ¿Ahí se ve? Hola. Jesús, ¿se ve ahí? A ver, ¿ahí se ve Jesús? ¿Se ve la imagen? Sí se ve, profesor. Ya, a ver, cuando no se ve, me avisan. Por ejemplo, yo les voy a ir diciendo para volver a compartir la pantalla porque no sé qué pasa. ¿Ya? Entonces, les repito esta parte, entonces que no la han visto, vamos a ver, ¿no? Entonces, yo tengo ese gráfico que me sale, que es una salida de SPS común, ¿no? Entonces, pues acá ya salió lo otro. Bueno, entonces, aquí, como les digo, yo puedo editar esta, vamos a hacerlo de nuevo. Ahí está. Entonces, esta salida de SPS me sale tal cual, ¿no? Así como está, ¿no? Entonces, si yo quiero darle un mejor aspecto, ¿no? Yo lo único que hago es darle doble clic sobre el gráfico y me sale esto de aquí. ¿Eso lo ven? Lo que salió y que dice editor de gráficos acá arriba, ¿lo ven? A ver. ¿Sí lo ven? No se ve. Ahí ven esto que ha salido, esto nuevo. Sí. Ya.
Muy bien, entonces, aquí a la izquierda de la pantalla, ustedes van a ver algo que dice mostrar etiquetas de datos, ¿no? Entonces, ahí dice mostrar etiquetas de datos, ¿no? Entonces, ustedes le dan un clic ahí y les va a salir automáticamente las etiquetas, ¿no? En este caso les va a salir los porcentajes, ¿no? Entonces, ahí les salen los porcentajes y muy bien, ¿no? Entonces, pero yo quiero que este gráfico sea, por ejemplo, no sea tan junto, sino sea separado, ¿no? Y selecciono aquí, ¿no? Y lo separo el gráfico, ¿no? Ahora lo quiero en 3D y también puedo hacerlo, ¿no? Le doy un doble clic acá y me sale esta pantallita que no sé si la ven, porque creo que ahí está el problema que no veía en la pantalla. Una pantalla que tiene colores acá a la derecha, ¿lo ven? Sí. Sí, muy bien, listo. Entonces, acá arriba de esta pantalla, yo tengo algunas pestañas en las cuales puedo seguir modificando este gráfico, ¿no? Entonces, acá hay una pestaña que dice profundidad y ángulo, ¿no? Entonces, ahí hago un clic ahí y me sale el efecto que quiero darle a mi gráfico, ¿no? Entonces, quiero un gráfico que no salga solamente así plano, si no quiero un gráfico que salga en tercera dimensión, por ejemplo, entonces le pongo aquí una opción que dice tercera dimensión, ¿no? Muy bien, y acá nosotros podemos ya ver qué profundidad le damos a nuestro gráfico. Por ejemplo, yo lo voy a colocar de esta forma, ¿no? Para que mi gráfico tenga una mejor apariencia, ¿no? Y ahí está. Entonces, eso es lo que podemos hacer. Ustedes pueden seguir jugando, pueden cambiarle de colores, pueden, ¿no? Colocarle un título, ¿no? Si quieren, ¿no? Pero ya ustedes saben de que este gráfico, esta salida la pueden llevar también a Word, donde la pueden seguir editando, ¿no? Entonces, eso es lo práctico que tiene SPSS, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Que son los gráficos. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Muy bien. Entonces, vamos a seguir un poquito más, vamos a ir a un análisis básico, ¿no? A un análisis básico, ¿no? Entonces, vamos a jalar una base de datos, ¿no? Ayer sé que les enseñaron cómo exportar una base de datos, ¿no? Y vamos a jalar una base de datos a ver, ¿no? Entonces, hay una forma sencilla de hacerlo, es abrir, ¿no? Acá, y seleccionar qué tipo de base de datos queremos aperturar, ¿no? El entorno SPS es muy similar a cualquier entorno Windows, entonces no vamos a tener problemas en ese sentido, ¿no? Seleccionan el lugar donde se encuentra la base de datos, buscan su base de datos, ¿no? Y la apertura. A ver, vamos a abrir un ratito. Chito, ¿nos escuchas? Sí, Sí, ya, a ver, ahí está la base de datos, ¿no? Y
tal como vimos en el ejemplo anterior, ya aquí tenemos una base de datos, ¿no? Con nuestros nombres, nuestras variables, ¿no? Acá están los nombres de nuestras variables, ¿no? Y vamos a ver, ¿no? Si este número de ficha, que habíamos dicho que era la etiqueta era para ampliar, ¿no? Justamente este nombre pequeño que le damos, ¿no? Entonces aquí podemos ponerle número de ficha del entrevistado, por ejemplo, ¿no? Y aquí edad del paciente o del entrevistado, ¿no? Sexo, género, ¿no? Género, distrito de procedencia, ¿no? Peso en gramos, talla, resultado de COVID, ¿no? Y evolución, ¿no? Evolución del paciente, por ejemplo, ¿no? Bien. Entonces, ahí tenemos la etiqueta de datos, ¿no? Entonces, nosotros, si queremos ver los valores también, ¿no? Por ejemplo, género, ¿no? Dijimos que uno era masculino, aquí está, 2 es femenino, ahí está, el distrito, 1 le vamos a poner, por ejemplo, Villa María del Triunfo, 2 San Juan de Miraflores, 3 Villa El Salvador. Ya está. El peso no lleva una etiqueta de valores, el resultado, sí, lo vamos a poner 1 positivo, y el 2 negativo, ¿no? Ya está. Y por último, la evolución, ¿no? Evolución, vamos a poner 1 asintomático, 2, vamos a poner que se fue de alta, ¿va? Y el 3 fallecido. Listo, ahí está, ¿no? Un poco repasando lo que habíamos venido haciendo, ¿no? Entonces, ya tenemos nuestra base de datos, vamos a ir, y aquí ya tenemos una base de datos mucho más grande, de 40 casos, ¿no? Entonces, que podemos analizar, ¿no? Entonces, ahora, vamos a ir en el análisis básico de frecuencias, ya lo hemos realizado, luego vamos a hacer algunos estadísticos, vamos a ver algunas otras opciones que podemos realizar. Por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo quiero ver aquí en esta base de datos, yo tengo, ustedes ven que tengo peso y talla, ¿no? Tengo peso y talla, ¿no? Entonces, yo sé que un factor de riesgo para presencia de COVID, por ejemplo, es la obesidad, ¿no? Yo sé que, pero aquí con peso y talla, yo no puedo determinar todavía la obesidad del paciente, ¿no? Entonces, no puedo determinarlo eso, ¿no? Entonces yo tengo que calcular el índice de masa corporal, ¿no es cierto? Voy aquí, por ejemplo, donde dice transformar, calcular, ¿no? Esto es una nueva opción que vamos a trabajar. Entonces, yo quiero calcular una nueva variable partiendo de 2 variables que ya tengo, ¿no? Acá no sé por qué ha salido en 2, vamos a ver por qué ha salido. No sé, a ver. Una manería. Entonces, vamos a calcular variable, ¿no? Y la nueva variable que quiero calcular se denomina IMC, ¿no? Índice de masa corporal. Y ustedes saben que el índice de masa corporal tiene una fórmula numérica, ¿no? Una expresión numérica. El índice de masa corporal es igual a ¿qué? A peso sobre talla al cuadrado. Entonces, aquí en esta expresión numérica yo tengo que poner esa fórmula, ¿no? Entonces, índice de masa corporal es igual a ¿qué? A peso. Yo no escribo nada, simplemente me poso en la variable y con la flecha la ingreso. Peso sobre, ¿no? Entre, ¿no? Entonces, talla al cuadrado es igual a decir talla por talla, ¿no es cierto? Entonces, abro paréntesis, ¿no? Y coloco aquí talla por talla.
Entonces ahí está, ¿no? Entonces, repitiendo nuevamente, yo tengo dos variables que es peso y talla, pero quiero convertir esa variable en una nueva que se llama IMC, ¿no? Entonces, el índice de masa corporal. Entonces, peso entre talla por talla. Entonces, muy bien, lo único que hago, ya coloco la expresión numérica y coloco aceptar. Y automáticamente me va a generar, ¿no? Si yo voy a ver a vista de datos, ya me apareció aquí, ven ustedes, la nueva variable creada al calcular dos variables que ya existían, que era el peso y la talla, ¿no? Yo ya tenía dos variables que existían, el peso y la talla. Entonces, en base a eso, me ha calculado una nueva variable de índice de masa corporal, ¿no? El índice de masa corporal. Entonces, yo voy a, ahora, ¿cuál era el motivo de mi investigación? Saber cuántos eran los obesos, ¿no? Aquí todavía yo no puedo saber cuántos son los obesos, ¿no? Entonces, puedo decirle también a SPSS que me dé la cantidad de obesos, ¿no? Pero vamos a hacer un análisis primero del índice de masa corporal, que es la variable que me ha salido, ¿no? Estadística descriptiva, frecuencia, y aquí al final siempre aparecen las nuevas variables creadas, ¿no? IMC, ahí está, y ACK, ya está. Y ahí están los valores del índice de masa corporal, ¿no? Yo sé que los obesos están por acá, ¿no? Al final casi, ¿no? Entonces, ahí están, ¿no? Toda esta parte de aquí son los obesos, ¿no? Entonces, vamos a identificarlo más adelante, cómo podría ser, si ya tengo la variable IMC, cómo podría determinar cuántos o cuáles son los obesos, ¿no? Entonces, vuelvo a mi base de datos, ¿no? Y voy a volver a repetir esto de aquí para que lo tengan claro, ¿no? Entonces, partiendo, ¿no? Yo quiero tener una nueva variable partiendo de dos variables que ya están en mi base de datos. En este caso, yo tengo la variable peso y talla. Si tengo la variable peso y talla, yo quiero ver cuál es el índice de masa corporal de mis encuestados, de mis pacientes, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Me voy a donde, a transformar, ¿no? Y luego voy a donde dice calcular variable. Ahí está, ¿no? Entonces, calcular variable, ¿no? Listo. Entonces, ¿cuál es la variable que quiero calcular? La variable que quiero calcular es la variable IMC, índice de masa corporal. Y el índice de masa corporal es igual a peso sobre talla al cuadrado, ¿no? Peso sobre talla al cuadrado. Lo único que tengo que hacer es ingresar esa expresión numérica, ¿no? Entonces, peso, aquí está, señalo la variable peso, no escribo peso, ¿eh? Porque hay muchos que cometen el error de escribir, y es mejor no escribirlo porque pueden, si lo escriben con minúscula o le ponen una letra más, entonces no les va a salir tal cual, ¿no? Entonces, es mejor utilizar, desplazarse con el mouse y solamente o darle doble clic y aparece, o posarse sobre la variable y utilizar la flechita de ingreso, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces ya ingreso peso, entonces entre o sobre, entre, ¿no? Y talla al cuadrado es igual a que decimos que talla al cuadrado es igual a talla por talla. Entonces, para que me resulte esa expresión numérica, yo tengo que abrir paréntesis. Aquí están los paréntesis, igual, solamente me poso sobre paréntesis en esta tipo calculadora que tenemos acá, y presiono talla, ingreso talla por talla. Entonces, verifico que esté bien mi fórmula, ¿no? Entonces, IMC es igual a peso entre talla por talla, ¿no? Una vez que tengo esta variable, o esta expresión numérica, selecciono aceptar, ¿no? Y como me dice que acá que ya tengo una variable existente, ¿no? Entonces, voy a poner cancelar porque ya ya está creada, ¿no? Entonces, ¿qué es la que aparece acá? ¿No? Entonces, ahí tienen los índices de masa corporal de cada uno de sus registros que tiene acá, o de sus fichas, ¿no? De fichas que en este caso
Están aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, el paciente número 1 tiene un índice de masa corporal de 20.5 y así sucesivamente, ¿no? El paciente, por ejemplo, número 11 tiene un índice de masa corporal de 48, ¿no? Que de repente ustedes no lo podían evidenciar si solamente tenían el peso y la talla, ¿no? Entonces, sí, y ahora sí, lo pueden evidenciar el índice de masa corporal haciendo ese cálculo, ¿no? Esa calculadora que tiene SPSS, ¿no? Muy bien. Entonces, y luego, pues, si queremos analizar esta variable, ya saben cómo ir, ¿no? Analizar frecuencias y lo que sigue, ¿no? Muy bien, entonces, ahí tenemos esta base de datos, ¿no? Y vamos a hacer otra opción de, de, de SPSS que a veces mucho nos piden, ¿no? Los alumnos, los tesistas o los que están haciendo algún informe dicen, no, tengo todas estas edades, pero quiero clasificarlas por grupos, ¿no? De edad, ¿no? Por ejemplo, lo que siempre nos piden, quiero saber cuántas adolescentes, cuántas mujeres en edad reproductiva, ¿no? Y cuántas mujeres tienen mayor de 35 años, ¿no? Entonces, pero lo tengo así acá, toditas las edades y yo quisiera que agruparlas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta que a veces ellos dicen? No, lo tengo que palotear, no, si lo tienes que palotear, ¿para qué hiciste una base de datos y para qué la pasaste a SPS? ¿No? Entonces, esa no es la idea. La idea no es que SPS, un grupo de variables las hagas con el programa y otro grupo las tengas que palotear, ¿no? La idea es que SPS te ayude es una herramienta potente que te puede ayudar a hacer también este tipo de recodificación, ¿no? En realidad se llama una recodificación, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es recodificar la edad, ¿no? Vamos a recodificar la edad. Entonces, vamos a recodificar la edad. Entonces, ¿cómo recodificamos la edad? De la siguiente manera. Entonces, vamos a entrar a donde dice transformar, ¿ya? Todos ahí, por favor, transformar, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Vuelvo a repetir. Esta edad la tengo así por separado. Yo quiero recodificarla en grupos de edades, ¿no? De acuerdo a lo que yo esté planteando investigación, ¿no? Si yo quiero saber los adolescentes, quiero saber cuántos están en edad reproductiva, cuántas tienen mayores de 35 años, lo voy a recodificar en ese rango. Si quiero recodificarle en base a una amplitud, también lo puedo realizar. Si quiero recodificarlo solamente en dos grupos, ¿no? Adultos mayores y adultos, también lo puedo recodificar, ¿no? Entonces, de la manera como estés planteando tu trabajo, puedes realizar las recodificaciones que quieras. Aquí tenemos el dato directo que es la edad, pero yo quiero recodificarla. Muy bien. Vamos al grano. Entonces, vamos a ir donde dice transformar, ¿no? Entonces, acá hay dos opciones. Una que dice recodificar en la misma variable y recodificar en distinta variable. Si yo recodifico en la misma variable, voy a borrar los valores de mi variable, ¿no? Primogénita, ¿no? Entonces, la variable inicial. Eso yo no quiero hacer. Yo quiero conservar mi variable inicial, ¿no? Es decir, del dato directo. Siempre quiero tener el dato directo. ¿Por qué? Porque en el dato directo de repente yo puedo sacar mi promedio, ¿no? Puedo sacar mi desviación estándar, ¿no? Puedo sacar mi máximo y mi mínimo. Entonces, yo no quiero que esa variable desaparezca, ¿no? Entonces, yo lo que siempre les recomiendo es de que ustedes utilicen la segunda opción. Y la segunda opción es recodificar en distintas variables, ¿no? Esa opción es la que vamos a emplear, recodificar en distintas variables, ¿no? Entonces, vamos a usar eso. Entonces, le doy un clic del amor, ahí está. Listo, ya está. Y aparece una ventana, ¿no? Como ustedes han visto, SPS es muy práctico, ¿no? Siempre aparece generalmente la misma ventana, es muy intuitivo, ¿no? Entonces, es fácil de usar. Entonces, aparece esta ventana y al lado izquierdo generalmente siempre aparecen las variables y al lado aquí, en esta ventana en blanco, aparece la variable que ustedes quieren trabajar, ¿no? En todo lo que le pedimos a SPS, generalmente es así, ¿no? Entonces, vamos a ver la variable
la variable que queremos trabajar. Entonces, queríamos recodificar la variable edad. Ahí está. Queríamos recodificar la variable edad. ¿Listo? Entonces ahí, y selecciono aquí, y pongo, ahí está, edad. Entonces, ¿cuál es la variable numérica que quiero recodificar? Acuérdense que solamente puedo recodificar numérica, ¿ya? Entonces, si la pregunta les digo, ¿pueden recodificar la variable sexo o la variable distrito? No, ¿no? Solamente se recodifica la variable numérica, ¿no? En este caso, la edad, y en nuestra base de datos, peso, y la corporal. ¿No? Muy bien. Entonces, variable numérica. Y hay una flechita que nos dice variable de resultado, ¿no? Entonces, la variable de resultado va a generarse por este cuadrito de acá. Lo que anotemos acá va a ser nuestra variable de resultado. Es muy fácil, miren. Miren. Entonces, yo tengo la variable edad, que es la variable original, y la voy a recodificar, ¿no? ¿Cuál va a ser la variable resultado? Entonces va a ser la variable, yo le voy a colocar edad, reco. ¿No? Entonces, el nombre de la nueva variable va a ser edad reco. Y la etiqueta, edad recodificada, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, ya tengo el nombre de mi nueva variable, ¿no? Se voy a convertir esta variable numérica edad en una edad recodificada, ¿no? Entonces, esa va a ser el nuevo nombre de mi variable, ¿no? Entonces ya tengo también mi etiqueta. Acuérdense, ¿te acuerdan cuando colocábamos la etiqueta en el cuadro de variables, en la vista de variables? Y lo único que tenemos que hacer aquí es señalar cambiar, ¿ya? Entonces, acuérdense de esto, porque muchos no colocan esto o no colocan esto, y entonces no procede, no me sale, dice, no me sale la recodificación, es porque no anotaron algo de esto de aquí, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado. O de frente se fueron por aquí a valores antiguos y nuevos y no colocaron la palabrita cambiar, ¿ya? Entonces, primero, edad récord, nombro nuevamente la variable. Segundo, coloco la etiqueta. Y finalmente, pongo la palabra cambiar. Ahí está. Entonces, confirmo que me salió edad, la flechita que ustedes ven aquí, y sale edad récord, ¿no? Entonces, todos ahí, entonces, seguimos, ¿no? Entonces, repito, edad, estas dos, cambiar. Y verifican acá. Muy bien. Entonces nos vamos a valores antiguos y nuevos. Y ahí está. Entonces acá dice, recodificar en distintas variables valores antiguos y nuevos. ¿Ya? Muy bien. Nosotros queremos rangos, podemos pedirle rangos, ¿no? Entonces podemos pedir, por ejemplo, de 20 a 40, ¿no? Si queremos unos rangos, ¿no? Entonces, o podemos pedir, por ejemplo, aquí, acá le pongo solo rango inferior hasta el valor, dice, es decir, hasta el valor 20, le pongo acá. Entonces me van a salir los menores de 20, ¿no? Si yo le pongo valor superior, aquí de 50, entonces me van a salir de los 50 a más, ¿no? Entonces tengo varias opciones para volver a recodificar mi variable edad, ¿no? Ya sea por rangos o por rango inferior o rango superior, ¿no? Entonces, muy bien. Vamos a calificarlos por rangos, ¿no? Entonces, vamos a poner acá un rango de 15, por ejemplo, hasta 24, ¿ya? Entonces, es el rango, el primer grupo, ¿no?, que quiero yo formar de edades. Entonces, cuando yo haga el análisis, me van a salir todas las edades de 15 a 24. Entonces, es muy fácil, ¿no? Yo le pido a SPS el rango, le digo, ¿sabes qué? Todas las que tengas entre 15 y 24. Muy bien. ¿Cuál valor nuevo le vas a dar? O me pide, ¿no? El valor que te estoy señalando, de 15 a 24. Ya está. Entonces, esto de aquí le coloco añadir y ya está, ¿no? Entonces ya tengo mi primer rango de edad. ¿Qué es lo que me va a contar SPS? Todas las pacientes que tengan la edad entre 15 y 24 años, ¿no?
¿Quiero continuar con rangos? Sí, quiero continuar, a ver, de 25, ¿no? Hasta 34. Ya está. Ese es el segundo rango, a ver, de 25 a 34. Listo, a 24, ¿no? 24, ahí está. Entonces ese es el segundo, perdón. 25, perdón, a 34. 34. Y acá tengo que poner 34. Listo, y añadir. Y ese es el segundo rango, ¿no? Es decir, me va a medir todos aquellos entre 25 y 34 años. Continúo, por ejemplo, de 35 a 44, ¿no? Igual, lo mismo, ¿no? Coloco aquí 35 a 44. Y coloco añadir, ¿no? Continúo, 45 a 54, y lo mismo coloco en valores, ¿no? 45 a 54. Y coloco añadir. Mi siguiente grupo va a ser de 55 a 64. Y ahí está, 55 a 64. Y igualmente coloco añadir. Ya está. Y mi último grupo yo quiero que sea de 65 a más. ¿No? El último grupo, ya no le pongo un rango, sino para efectos del ejemplo, vamos a ponerle 65 a más, ¿no? Entonces, aquí le pongo lo mismo, 65 a más. Ya está. Entonces, ¿cuántos grupitos tengo acá? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Entonces, ¿qué he hecho? La variable edad, que era un número entero, así que me salía en los 40 registros, ahora me van a salir en 7, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? En 6 rangos, ¿no? Entonces, en 6 valores nuevos. Entonces, lo único que hago, ya tengo aquí, no me ha salido ningún mensaje de error, me salió un mensaje de error, si es que algo estoy haciendo mal, aparentemente todo está bien, vamos a ver si es cierto. Coloco continuar, y ahí está, ¿no? Entonces, ya he sustituido los valores antiguos por los valores nuevos, y coloco aceptar, nuevamente. Ya está, coloco aceptar, me voy a mi vista de datos, y miren ustedes esta nueva variable creada, y me sale, ¿no? Ya la clasificación, ¿no? Ahí está. Esta nueva variable que se ha creado, que era la variable edad reco, y ahí sale, ¿no? Por ejemplo, el primer paciente tiene 67 años, entonces lo ha identificado como 65 a más. Este segundo paciente es de, ¿cuántos años? 18, entonces está dentro del rango de 15 a 24, ¿no? El número 7 tiene 70 años, 65 más, ¿no? El número 9 tiene 74, 65 más. Entonces parece de que hemos hecho bien las cosas, ¿no? Entonces ya tenemos nuestra R codificada tal como la pide para colocar, porque de esta forma nosotros no la podemos poner en nuestro informe final, ¿no? O en nuestra evaluación, o en nuestro trabajo, en la presentación que queremos presentarle a nuestro jefe, ¿no? No la podemos poner así, ¿no? Entonces si la ponemos así, olvídense, ¿no? A ver cuántos fueron adolescentes, cuántos fueron más adultos, ¿no? Entonces, no podemos presentar las edades así, ¿no? Entonces, SPS nos da esa opción de recodificar esta variable para que tú puedas hacer una mejor presentación, ¿no? Entonces, vamos a analizar la frecuencia de la nueva variable. Entonces, aquí no teníamos mucha información, ¿no? Ahora, con la nueva variable que hemos creado, a ver qué tipo de información podemos tener. Entonces vamos a frecuencias, ¿no? IMC fue la última variable, siempre queda ahí la variable, hay que retirarla, la retiramos, ¿no? Entonces vamos a lo que dice edad recodificada, ¿no? Entonces edad recodificada, ahí está, mira, ve, y colocamos, ahí está. Y ahí está el nuevo cuadrito que nos ha salido de la edad decodificada, ¿no? Entonces, si yo les pregunto ya un poco analizando el cuadro, ¿no? Entonces, ¿cuál es la edad más, qué rango de edad o qué grupo de edad es el más frecuente, ¿no? El que más frecuente nos ha salido es de 35 a 44 años, ¿no?
que tiene una frecuencia de 12 y un porcentaje del 30%, ¿no? Entonces, igualito podemos seguir analizando este cuadrito que nos ha salido, ¿no? Entonces, podemos decir que los jóvenes, miren, son casi la mayoría, ¿no? Entonces aquí, miren, jóvenes y entre edades no tan adultas, ven, ahí está, ¿no? El grueso, ¿no? ¿No? Y los mayores de 65 años, ¿cuántos son? ¿No? 65 a más, son 10 casos, ¿no? Lo cual representa también un porcentaje, ¿no? De 25%, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ven, nuestra edad recodificada, ¿no? Esa es la forma de poder recodificar una variable, ¿no? Entonces, no sé si quedó claro esta parte. ¿Quieren otro ejemplo? Bueno, les voy a dar un ejemplo de recodificar la variable IMC, ¿ya? Entonces, vamos a recodificar la variable IMC. Vamos a verla en el libro, a ver un ratito, esto de aquí no me permite. Acá está. Entonces, en nuestro libro, en la lista de datos, ahí tenemos, ¿no? Dos nuevas variables que hemos creado, ¿no? La IMC, ¿no? La IMC la hemos calculado, ¿no? No la hemos recodificado, la hemos calculado partiendo de dos variables que ya teníamos en nuestra base de datos, ¿no? Entonces, estas dos variables ya las teníamos en nuestra base de datos, ¿no? Entonces, a partir de estas dos variables hemos calculado, ¿no? A través de una forma numérica, de una fórmula, hemos calculado la variable IMC, ¿no? Y en relación a la variable edad, la hemos recodificado, ¿no? Entonces, algo sencillo y práctico, por ejemplo, un factor de riesgo para COVID era que dijimos la obesidad, ¿no? Entonces hay muchos casos de estos pacientes que han hecho la forma grave o han fallecido, ¿no es cierto? Entonces, el IMC, ¿no? Entonces, yo quiero saber en mi población cuántos obesos hay, ¿no? Entonces, ¿cuántos obesos hay? ¿No? Entonces, ¿qué quiero hacer? Ya tengo el IMC, pero no sé cuántos hay. Yo quiero que SPS me diga cuántos obesos hay, ¿no? Puedo analizarlos y sacar una frecuencia y sumarlo de repente, pero yo quiero hacerlo con SPS, ¿no? Entonces, ¿qué función vamos a emplear? La misma que hemos empleado para edad. Vamos a recodificar la variable IMC, ¿ya? Entonces, vamos a recodificar la variable IMC. ¿Cómo hago? Entonces, nuevamente me voy donde dice transformar, ¿no es cierto? Donde dice transformar, ¿ya? Entonces, voy a recodificar. Ah, acá me paro, ¿no? ¿Recodifico en la misma variable o recodifico en distinta variable? ¿No? ¿Qué dijimos? Que debemos recodificar en distinta variable. Muy bien, entonces ahí tenemos que hacerlo, ¿no? Recodificar en distinta variable. Ahí está. Muy bien. Siempre me sale en lo último que he realizado, así es que esto lo voy a retirar. Ya, esto de aquí, con esta flechita lo retiran, ya está, y van a colocar la variable que quieren recodificar. En este caso, yo les he dicho que quiero recodificar la variable IMC. Ahí está. Selecciono la variable IMC y la introduzco pues aquí. Ya está, ¿no? Introduzco ahí. Muy bien. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿No? Acuérdense, definir la variable de resultado. Nunca debo olvidarme de este paso. Son 3 pasos. El nombre, entonces yo pongo IMC reco, ahí está, y la etiqueta será IMC recodificada. Y pongo cambiar, ¿no? Entonces, primero el nombre de la variable, la etiqueta y cambiar. Ya está. Entonces, una vez que verifico acá que IMC, la flechita, y se ha cambiado aquí, muy bien, yo recién procedo a colocar los valores antiguos y los valores nuevos. Entonces voy aquí donde dice valores antiguos y nuevos, y aquí estoy, ¿no? Entonces, bueno, esto lo retiro, todo esto lo voy a retirar, ¿no? Voy a eliminar,
siempre queda lo último que he realizado, así es que tienen que eliminarlo, ¿no? Ahí está, ¿no? Y voy a generar. ¿Cuál era lo que yo quería ver? Los obesos, ¿no? Yo quería tener los obesos, ¿no? Puedo ponerlo por rangos, pero yo quiero solamente los obesos. Entonces pongo rango de valor acá, ¿no? Entonces pongo 30 ahí, ¿no? Para ver los obesos, ¿no? Entonces, valor le pongo obesidad. Ya está. Obesidad. Listo. Y pongo añadir. Ya está. Ya formé un grupo. Es el único grupo que quiero o que me interesa en eso. Ustedes pueden poner rangos, ¿no? De tanto a tanto, peso normal, bajo peso, sobrepeso, pero yo quiero solamente los obesos, ¿no? Entonces, ya generé mi grupo que quiero y coloco continuar. Listo, entonces, ya tengo todo listo y ¿qué coloco? Aceptar. Listo, ya está. Voy a mi vista de datos. Voy a mi vista de datos y miren aquí, ya se creó mi nueva variable solamente de los obesos, ¿no? Por ejemplo, el índice masa corporal de esta persona era 43 y lo definió como obesidad. Aquí también como obesidad, ¿no? Entonces, miren qué potente es el programita que nos ayuda a hacer todo este tipo de evaluaciones, ¿no? Entonces, no tienen que recurrir al paloteo porque aquí lo tienen todo, ¿no? Si tienen una base de datos en Excel, esta base de datos, su nacimiento fue en Excel, ¿no? Ahí fue su nacimiento, no fue creada en SP. La jalé, como ustedes han visto, actualicé en vista de variables mi libro de códigos, ¿no? Revisé mi libro de códigos, lo coloqué uno masculino, dos femenino, el distrito de procedencia, ¿no? El resultado, si fue positivo y negativo, la evolución, si fue asintomática, si fue de alta o si falleció, y automáticamente me sirvió. Miren, cómo jalé la base de datos de Excel para poder usarlo en SPSS, ¿no? Entonces, ya tengo mi nueva variable, voy a analizarla también para ver cuántos son los obesos, ¿no? Entonces voy a analizar, estadística descriptiva, frecuencias, ¿no? Siempre queda la última, hay que sacarla, y voy a ver mi índice de masa corporal recodificada, ¿no? Doy un clic y pongo aceptar. Ahí está, me salió. Entonces, índice de masa corporal recodificada, ¿no? Fueron 8, ¿no? Acuérdense que mi población que estoy evaluando ahorita son 40, ¿no? El 80% no es obeso, ¿no? Solamente en mi población hay 8 personas que tienen un índice de masa corporal mayor de 30 y eso representa el 20%, ¿no? Entonces, como ven, el SPS les permite todas estas opciones que estamos describiendo hasta el momento, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahí estamos en lo que es este tipo de utilizar algunas variables que van a transformar nuestra base de datos, ¿no? Entonces, las dos opciones que hemos utilizado hoy es el calcular variable, no se olviden, calcular variable que parte de dos variables que tenemos o de variables que tenemos y podemos hacer un cálculo, y la otra variable que es recodificar en distintas variables, ¿no? Recodificar en distintas variables para obtener algunos rangos, ¿no? Rangos que a veces nos solicitan, ¿no? ¿Cuáles rangos se pueden, qué variables se pueden recodificar? Las variables numéricas. Por ejemplo, aquí podemos recodificar el peso, la talla, hemos recodificado la edad, ¿no? Hemos recodificado el índice de masa corporal. ¿Podremos recodificar esta edad recodificada? Ya no, ya porque se convirtió en una variable categórica, ¿no? O cualitativa, ¿no? Entonces, 65 a más, 15 a 24.
ahí representada, ustedes verán números, pero ya no es una variable numérica, ya le hemos recodificado a una variable cualitativa. Y esto es importante cuando se hace el cruce de variables, ¿no? A veces les piden ustedes cuadros de 2×2, o cruzarle la variable, le dicen, ¿no? Entonces, ustedes tienen la variable edad de esta forma, y si quieren cruzar, por ejemplo, con edad, con resultado, ¿no? Les va a salir un infinito de edades y los resultados, ¿no? Entonces, o edad con evolución, y tampoco les va a salir un cuadro adecuado. Pero sí podrían cruzar, por ejemplo, edad recodificada con resultado, ¿no? O con evolución, o con distrito, o con sexo, ¿no? Como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, eso es la importancia de estas dos, opciones que tiene SPS para poder realizar esta segmentación o recodificación de datos, ¿no? Muy bien. De ahí vamos a ir a ver algunos análisis básicos. Algunos análisis básicos de SPSS. Un segundo. Vamos a ver unos análisis básicos que son las medidas de tendencia central, ¿no? Entonces, para eso vamos a ir a donde dice analizar. Ya ustedes conocen esto de aquí, que es analizar, ¿no? Vamos a donde dice estadística descriptiva, ¿no? Frecuencias, ahí está, frecuencias, ¿no? Retiramos siempre el último, y vamos a ver, vamos a analizar la variable edad, por ejemplo, ¿no? Entonces, edad, ahí está, la edad, ¿no? Y ya vimos la opción gráficos, ahora vamos a ver la opción estadísticos, ¿no? Entonces, estadísticos. Entonces, hacemos un clic, ¿no? Un clic, ahí está el clic, y ahí estamos viendo las frecuencias o los valores, la medida de tendencia central, ¿no? Entonces, vamos a ver la primera medida de tendencia central, qué cosa es la media, ¿no? La media es igual a lo que conocemos como promedio, ¿no? Y corresponde a un valor de tendencia central para una variable de tipo de escala, ¿no? Entonces, las variables de tipo de escala son las variables numéricas, ¿no? Entonces, como hemos visto cuando estábamos haciendo nuestra lista de variables, vimos que ahí colocaban la medida, ¿no? Si era una variable de escala o una variable nominal o ordinal, ¿no? Entonces, esta es la media, ¿no? Y es lo que utilizamos, generalmente hemos utilizado siempre el promedio, ¿no? Es la media, es la que siempre usan los alumnos a final de año, ¿no? ¿Cuál es mi promedio, no? Los de universitarios también, ¿no? Entonces, con la rejusta pasamos, ¿no? Ya tengo un promedio bueno, ¿no? Entonces, esto es lo que utilizan, esta medida de tendencia central, ¿no? Entonces, vamos a ver, le damos un continuar, ya está, y le hemos pedido la media, ¿no? Entonces, y aceptar. Ya está, ahí está. Son 40 edades, no hay ninguna perdida. ¿Qué quiere decir perdido? Quiere decir si por ejemplo, en ese paciente, en ese registro, se omitió esta variable, ¿no? No se colocó la edad, por ejemplo. Entonces aquí nos saldría como 1, como 2, o el número que fuese, ¿no? Y nos sale la media, ¿ven? Ahí está la media, ¿no? Entonces la media, ahí está, 38.9 es la media, ¿no? Entonces, ¿podemos hacer un gráfico también de eso? Sí, podemos hacer un gráfico, ¿no? Entonces, vamos a ir donde dice analizar, estadística descriptiva, frecuencia, seguimos con edad, ya tenemos el estadístico que es la media, ¿no? Continuar, ¿no? Y ponemos estadísticos, ahí está la media, continuar, gráficos, ¿no? Y vamos a poner un histograma, que es lo que más se presta para este tipo de variable, ¿no? Entonces, ponemos continuar y aceptar. Ahí está. Y automáticamente nos sale la variable
edad y el histograma, ¿no? Ahí está, ¿no? Lo cual la media 38.9. Si ustedes ven, el 38.9 está por acá, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Ahí es donde la curva se presenta con mayor frecuencia, ¿no? Entonces ahí está, el histograma, ¿no? Muy bien, número de casos 9, perdón, 40, y este es el gráfico que nos da, ¿no? Ya saben que pueden modificar el gráfico haciendo doble clic, ¿no? Ahí cambian el gráfico, pueden colocarle los valores, ¿no? Repasando un poquito lo que hemos hecho, ahí están los valores, ¿no? Y también lo pueden cambiar de color si ustedes quieren, ¿no? Entonces ahí está, podemos... Luchito, no vemos el gráfico. Parece que hay un problema con esta parte. Voy a volver a compartirlo. Cuando llego a esa parte, parece que el sistema no lo corre. Pero ahí está, ¿no? Por ejemplo, el gráfico original, ¿recuerdan cómo era? Ahora yo le he cambiado de color, ¿no? Entonces, bueno, ya eso ya es más artístico que de uso del sistema, ¿no? Entonces, lo interesante es el análisis que nos está ya dando el programa, ¿no? Y bueno, eso es en relación a la media, ¿no? Ya, y luego vamos a ver otros, por ejemplo, vamos a ver otra, analizar un estadístico descriptivo, frecuencia, edad ya no, vamos a poner, acuérdense, otra medida de tendencia central es la mediana, ¿no? La mediana es similar a lo que es el promedio, pero es utilizada en variables de tipo ordinal o nominal, ¿no? Se utiliza generalmente para determinar cuál es la tendencia central escogida por parte de la encuesta o lo que se está realizando, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver el resultado, a ver, vamos a ver si nos sale esto algo. Vamos a ver, estadístico, y vamos a escoger la mediana, ¿no? Entonces, Luchito, sí, no visualizamos tampoco. no. Ya, en un ratito. Ya, entonces ahí a ver, voy a compartir. Creo que ya sale. ¿Ahí sale? A ver. Sí, a ver. Y ya sale, ¿no? Sí, sí Ahí estoy visualizamos. moviendo la pantalla. Ahí Correcto. sale. Muy bien. Entonces, les decía que otra medida de tendencia central es la mediana, ¿no? La mediana es similar al promedio, pero que se utiliza en variables de tipo ordinal o nominal y para determinar un poco lo que es la tendencia central, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo sale, ¿no? Entonces, estadística descriptiva, frecuencias, ¿no? Dijimos que era variable ordinal o nominal, por ejemplo, resultado del COVID, ¿no? Entonces, estadístico y pongo mediana, ¿no? Entonces, la media, acuérdense que era para el tipo escala, pero la mediana, que es similar al promedio, pero se utiliza para ordinales y nominales, ¿no? Entonces, continuar y voy a poner aceptar, ¿no? Entonces, ahí pongo aceptar y me sale, ¿no? Positivo, negativo, ¿no? 30 y negativo 10, ¿no? Miren la mediana 1, ¿no? El 1 es el positivo, entonces quiere decir que más se acerca el promedio a lo que es lo positivo, ¿no? Entonces, si vemos en el gráfico, ahí está, ¿no? Entonces, ven, acá está, ¿no? La media es 1.25, entonces más se acerca a lo positivo, ¿no? Entonces, esa es la forma de cómo utilizar estas dos. Otro que podemos usar en lo que es el análisis estadístico, ahí está. Vamos a retirar esto y vamos a poner la variable edad. Entonces, colocamos la variable edad y vamos a estadística y vamos a ver lo que es la moda, ¿no? Retiramos esto de aquí y continuamos, ¿no? Lo mismo aceptar y acá está. Entonces
aquí la moda nos dice cuál es la edad que más se repite, ¿no? Entonces, la edad que más se repite es los 35 años. Vamos a verificar si es cierto, ¿no? Sí, sí, efectivamente, esa es la edad que más se repite, ¿no? Entonces, ahí está, 35 años, ¿no? En una frecuencia de 5 que hace 12.5%, ¿no? Entonces, esa es la moda, ¿no? Hay otras medidas otras medidas estadísticas que están acá, ¿no? Que también pueden ser evaluadas, como son las de dispersión, ¿no? Ahí está la división típica, el mínimo y el máximo también, ¿no? Y que también solamente marcarlo y pedirlo ¿no? Pueden hacerlo todo en grupo también, ¿no? Lo hemos hecho por separado para que vean. Y aquí está, ¿no? Entonces, dimensión típica, el mínimo son 16 años en la encuesta y el máximo 74, ¿no? Entonces, aquí está. ¿Listo? Y entonces, hay otra opción que tenemos vamos a ir a la base, que tenemos en SPSS, ¿no? Que es el... a ver. Es el dividir el archivo, ¿no? Entonces, vamos a dividir el archivo, por ejemplo, en segmentos. Podemos dividir de acuerdo a alguna variable que queremos realizar, ¿no? Por ejemplo, yo quiero comparar, ¿no? Entonces, divido mi archivo, ¿no? No quiero evaluar solamente los resultados positivos, por ejemplo. Entonces, quiero separar los resultados positivos de los negativos, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Yo divido mi archivo, ¿no? No quiero saber nada con los negativos, ¿no? Entonces, lo que haríamos de repente es borrar todos los negativos, ¿no? Y quedarnos con los positivos, ¿no? Ahora yo solamente quiero, ¿no? Los he utilizado los negativos en algún momento de mi evaluación, pero ahorita ya no los necesito, ¿no? Yo quiero solamente quedarme con los positivos. Entonces, ¿qué vamos a datos? En algunos está como segmentar datos, aquí en este está como dividir archivo, ahí vamos a ver. Luchito, Entonces, sí, ¿no se ve tampoco? No, lo que pasa, podría ponerle en compartir en screening toda la pantalla en vivo. Ya, un ratito. Un 5. Ya, dame un 5, a ver. Ya, ahora sí la ven, ahora sí lo ven. La Claro. pantalla la ven, a ver. Sí, visualizamos la tabla de la ventana de resultados, Luchito. Mm. A ver. Ahora. Ahora sí podemos visualizar. Ya. Listo, a ver. Si me avisan si visualizan también las operaciones que estoy haciendo. ¿Ya? Entonces, como les señalaba, ¿no? Por ejemplo, yo en algún momento necesité los positivos y los negativos, ¿no? Entonces, pero ahora yo quiero solamente utilizar los positivos, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿No? Ya no quiero analizar a estos dos, ¿no? Quiero dividirlos, quiero utilizarlos por separado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a datos, dividir el archivo,
Ahí está. Ahí siempre salen las variables aquí a la izquierda, ¿no? Y voy a ver donde dice resultado, ¿no? Entonces, acá está, y coloco resultado COVID, ¿no? Entonces, voy a regresarlo para que vuelvan a verlo. Entonces, nuevamente, ¿no? Entonces, voy a hacerlo nuevamente. Entonces, voy a datos, ya no me interesan los negativos, solamente los positivos. Voy a datos, voy a donde dice dividir archivo, ¿no? Y solamente quiero los de resultado positivo, ¿no? Entonces, pongo acá, incluyo con la flechita los resultados COVID positivos. Resultado de COVID, ¿no? Nada más. Y pongo aceptar, ya está. ¿Listo? Ahí sí sale la pantalla de resultados, Jesús. ¿Qué ha cambiado? No, Ya, vuelvo a compartir. No sé qué está pasando ahora. Listo. Ya, entonces ahí voy a analizar estadística descriptiva, frecuencia, ¿no? Entonces coloco resultado de COVID, que es lo que he dividido, y coloco ahí. Ahí está, ¿no es cierto? Muy bien. Y ya me salen los resultados de solamente los positivos, ¿no? ¿No? Por un lado, los positivos evaluados, y por otro lado, los negativos también, ¿no? Entonces, he dividido mi base de datos en dos, ¿no? Que me evalúa los positivos y los negativos. Por ejemplo, y todo esto yo quiero saber la edad de los pacientes. ¿No? Y me sale la edad, ahí está, de los pacientes positivos, aquí está, solamente los positivos, como he dividido mi base de datos en dos, y por otro lado me saca la edad de los pacientes negativos, ¿no? Entonces, esta es la opción de dividir el archivo. En otros SPS lo van a encontrar como segmentar, ¿no? Segmentación del archivo. Entonces, aquí lo estamos encontrando como dividir, ¿no? Entonces, repito, nos vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, ya tenemos, acuérdense que ya tenemos dividido nuestro archivo. Ahí está, si voy ahí, acá está, ¿no? Los he dividido según resultado, ¿no? Según positivo y negativo. Entonces, acepto, y todos los análisis que haga me van a mostrar siempre por separado esa división que he realizado, ¿no? Todos los análisis que yo realice siempre me van a salir esa división a partir de ahora, porque los he dividido. Entonces voy acá, frecuencias, ¿no? Entonces ahí voy a quitar los estadísticos porque ya no los voy a usar, ¿no? Estoy aquí y voy a ver género, a ver, el género de los positivos y el género de los negativos, ¿no? Entonces, vamos a ver ahí y ya está. Listo, ya está. Entonces, aquí tengo, ¿no? En los positivos, los masculinos son más, miren, 53% de los masculinos de los positivos fueron varones y el 46% de los positivos fueron mujeres. ¿Qué fue con los negativos? A ver. Dejamos el gráfico ahí, pero no lo sacamos, lo vamos a sacar. Ya. Entonces, con el negativo, ¿qué pasó? El 4% fue masculino y el 6% femenino, ¿no? El 60% no dio, fue negativo, ¿no? De mujeres, y solamente el 4% de varones, ¿no? Entonces, esta es la forma de cómo segmentar, ¿no? Vamos a hacer un último para que quede ya más que claro. Listo, vamos a quitar género y vamos a poner, a ver, evolución de paciente, a ver. Evolución de paciente. Vamos a quitar el gráfico porque no nos ayuda en este momento nada. Listo, y vamos a ver. Listo. De los positivos, a ver. De los positivos asintomáticos fueron 21 que se representó el 70%. De alta se fueron el 20% y fallecidos el 10%, ¿no? De todos los que tuvieron COVID positivo.
de los negativos, ya está. Todos se fueron de alta ahí también. Claro, pues, no, de alta dice, pero ninguno pues estuvo enfermo, ¿no? ¿Qué habrá tenido? Muy bien. Entonces, esa es la forma de cómo dividir. ¿Ven cómo nos ayuda SPS? Es decir, no solamente nos ayuda a tener una base de datos estática, tal como la generamos, sino también podemos darle, el uso que nosotros queremos tener, ¿no? Porque acuérdense que en nuestras investigaciones, nuestros informes o nuestros análisis no son tan estáticos como la base de datos, ¿no? Entonces, a veces tenemos la base de datos, pero no sabemos qué hacer con ella, ¿no? Entonces, SPS nos ayuda justamente a esta parte, ¿no? Entonces, y bueno, ya mañana veremos la parte del análisis un poquito más profundo, ¿no? Vamos a ver también las tablas de contingencia, creo que toca chi cuadrado mañana, entonces vamos a ver esa parte también, ¿no? Entonces, recapitulando un poquito lo que hemos hecho hoy, ¿no? Entonces, sé que eso no se nota, por eso lo voy a compartir otra vez. Entonces, lo que hemos hecho hoy, hemos hecho un repaso de nuestra vista de variable y nuestra generación de base de datos, ¿no? Hemos visto lo que es las etiquetas de valor, ¿no? Las etiquetas de valor, los valores que podemos dar a cada una de nuestras variables, recordándoles de que las variables cualitativas o categóricas son las que tienen opciones, generalmente son un dato directo, ¿no? Entonces, y bueno, la medida de escala que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, esto de aquí, la columna es el ancho, no hay problema. Si usted le ponen 14, 15, que es lo que va a aparecer, es más grande, ¿no? Entonces, cuando vean la vista de datos, si yo le pongo acá 18, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando vaya a vista de datos, me va a salir más ancho nada más, ¿no? Entonces, eso no tiene mucha ¿no? La alineación, ya ustedes saben que si quieren que aparezca a la izquierda, a la izquierda la variable, a la centrada o a la derecha, ¿no? Entonces, eso también depende, no es para ver la vista de datos. Si vamos a vista de datos, se centra lo que ustedes ven acá, ¿no? Quieren a la izquierda, quieren a la derecha, ahí está, ¿no? Entonces, lo que más utilizamos es la escala de medida para poder hacer el análisis, la etiqueta de la variable y los valores de la variable, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hemos repasado, ¿no? En vista de datos, luego ya tenemos acá nuestra información y, bueno, hemos hecho también análisis, transformación, ¿no? De variables, hemos calculado una variable, y calcular esta variable es parte de dos variables o una o dos variables que ya estén en nuestra base de datos para generar una nueva variable, estamos calculando, ¿no? Y hemos hecho también la recodificación. ¿Para qué sirve la recodificación? Sirve justamente para generar rangos, ¿no? De la variable numérica, ¿no? Por ejemplo, de la variable edad, podemos generar rangos de edad, de la variable peso, podemos generar rangos de peso, de la variable talla, también podemos generar rangos de talla, de la variable IMC que nos salió producto del calcular, podemos generar rangos de IMC, ¿no? Y bueno, también hemos hecho lo de obesidad, ¿no? Muy bien. Y finalmente hemos empleado pues la variable de segmentación de archivo o dividir el archivo, ¿no? Entonces, que nos divide en dos, ¿no? Cuando ya dejamos, es decir, ya no queremos evaluar en el conjunto a toda nuestra variable, en este caso ya no quiero evaluar a los negativos, solamente a los positivos, entonces veo, ¿no? Hago esta segmentación o esta división, ¿no? Muy bien, también podemos hacerlo con seleccionar de casos, que ya, bueno, lo haremos luego, creo que el día de mañana. ¿No? Si hasta ahí tienen alguna consulta, alguna pregunta, estaré atento para poder... Y bueno, hemos visto algunas medidas de tendencia central también, ¿no? Muchas gracias, licenciado Orderique. El chat para los participantes está abierto. Pueden dejar algunas preguntas.
Sí, no sé. Claro, sí puedo repetirlo, no hay problema. Ok, gracias, Luchito. Sí. Voy a compartir la pantalla, me dejan un segundo. Ya, entonces, lo de la división de datos, perdón, dividir el archivo, ¿no? Se trata cuando ustedes quieren, por ejemplo, en el caso particular, ¿no? Por ejemplo, ustedes quieren dividir su base de datos en masculino y femenino. ¿Quieren ver qué pasó con los masculinos? ¿No? Muy aparte de lo que pasó con los femeninos, ¿no? Entonces dividen este archivo, ¿no? Nosotros, ¿qué hemos utilizado? Hemos dividido los resultados, ¿no? Los positivos de los negativos. En un momento de repente me sirvió, ¿no? Para hacer un estudio de todos los que se tomaron la prueba, ¿no? Por ejemplo, la variable demográfica edad, ¿no? De todos los que se tomaron la prueba, quiénes salieron masculino, quiénes salieron femenino, la variable demográfica distrito, ¿no? Cuántos, de todos los que me salieron positivos, cuántos fueron negativos. Entonces estoy hablando en el conjunto, ¿no? Pero si yo quiero separarlos, es decir, separar los positivos, solamente quiero evaluarlos, y los negativos también, entonces ahí es donde utilizo dividir archivos, ¿no? Entonces me voy a datos, ¿no? Me voy a datos, voy hacia abajo y encuentro la opción dividir archivo, ahí está, ¿no? Y entonces introduzco, ¿no? Introduzco lo que es la variable que quiero dividir, ¿no? Entonces, la variable que quiero dividir el resultado de COVID, entonces ahí está. Entonces, ¿qué le estoy pidiendo a SPS? ¿No? Divídeme el archivo en resultado. ¿Y qué opciones tiene el resultado? Tiene positivo y negativo. Entonces, a partir de ahora, todos los análisis que yo haga, van a dividirme el archivo en positivo y negativo. ¿Ya? Entonces, ya introduje la variable, entonces coloco en aceptar. Y está, ¿no? Entonces, me voy a analizar ya. Cada vez que analice, a partir de ahora, ¿no? Me va a salir, ¿no? Por ejemplo, la edad, creo que, vamos a ver, la edad, ahí está, y acepto, y ahí está, ¿no? Entonces, los positivos, me ha dividido el archivo, ¿no es cierto?, en positivos y en negativos, ahí está, ¿ven? Se ve, ¿no? Dígame que sí. Entonces, ahí está, positivo y negativo. Luchito, ¿No se ve? no, me parece que la hoja de resultados no lo hemos visualizado. Lo copio otra vez. Lo proyecto otra vez. Ya está. Entonces, ahí ya me ha dividido, ¿no? Los resultados positivos ahí están evaluados y los resultados negativos también, ¿no? Entonces, antes cuando yo hacía el análisis a todo el conjunto, si veía las edades me iban a salir edades, tanto los positivos como los negativos. Pero ahora ya no, yo quiero ser más fino en mi análisis y quiero solamente los positivos. Ya no me interesan los negativos, no quiero ver los positivos de repente. O si quiero compararlos también, ¿no? De repente los positivos y los comparo con los negativos. Entonces tengo estas dos tablas ya que me permiten hacer, ¿no? Por ejemplo, dentro de los positivos, ¿cuál fue la edad más frecuente? De 35 a 44 años, ¿no? El 30%. El otro grupo de riesgo para COVID, ¿cuál es? Los pacientes que tienen, ¿no?, 65 años a más, ¿no? Entonces, ¿qué porcentaje tienen? 23%, ¿no? Entonces, los que me salieron negativos también los puedo analizar, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Los negativos, ¿no? 65 años a más, mira, hubieron 3 personas que salieron negativos, ¿no? Entonces, de esa forma yo puedo dividir y hacer algún análisis que todavía no es estadístico, pero sí porcentual, de frecuencia, de repente, ¿no? Descriptivo de lo que me está saliendo entre resultado positivo y resultado negativo, ¿no? ¿Puedo seguir analizando todas mis variables? Sí, las puedo seguir analizando, pero mientras yo tenga activado la división de mi archivo, eso también tienen que tener cuidado, siempre me va a salir de esta forma, ¿no? Es decir, siempre me va a salir
dividido, ¿no? Entonces, si yo quiero ya nuevamente volver a toda mi base de datos, entonces yo tengo que retornar a sacar lo que es la variable, ¿no? Por ejemplo, el género, voy a ver, entonces ahí está, ¿no? Entonces, positivo y negativo. Siempre me va a hacer esto mientras que yo tenga activado lo que es la división de archivos, ¿no? Si yo quiero que ya analice todo en conjunto, tengo que retirar esta división. Acuérdense de eso, porque a veces lo dejan y siguen, creen que están haciendo toda la base de datos y no les cuadra, ¿no? Entonces, aquí están los positivos, masculinos fueron el 53%, ¿no? Y de los negativos, son los masculinos solamente el 40%, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, es la forma de cómo nosotros utilizamos datos. Y como les dije, si quieren seguir analizando toda la base completa, quitan lo que es la división, ¿no? Ahí ya, no es, ya está analizar todos los casos, no crear grupos, ¿no? Entonces, y aceptar. Y entonces cuando yo voy al análisis, acuérdense cómo les estaba saliendo, positivo y negativo, ¿no? Ahora ya no, ¿no? Vamos al género, ya no les sale positivo y negativo, solamente uno, ya tienen los 40, que son nuevamente la base que regresaron, ¿no? ¿Ya? Entonces, regresaron a la base completa, pero si quieren hacer un análisis por grupos, tienen que dividir la base para que les salga de esta forma. Bueno, no sé si ahí ya se entendió un poquito mejor. Sí, ha quedado muy claro, Luchito, muchísimas gracias, dice nuestra participante Liz Becerra, ha estado muy claro. Ya hemos visto cómo dividir el archivo y también regresar, ¿no? Muchísimas gracias, dicen. A ver si tenemos otras preguntas de los participantes. Al parecer ha quedado claro, es muy entendible, Okay. ha mencionado. Nos preparamos entonces para el día de mañana, Luchito, a las 8 de la noche para poder continuar con el programa. Agradecemos a todos los participantes. Celebrar el Día de la Canción Criolla. Sí, nosotros vamos a celebrar la canción criolla estudiando SPS. Sí, para mañana les voy a traer, te voy a pasar el manual, un manual práctico de SPS, está dividido por capítulos, justo acá lo estoy hojeando, que está muy bueno, entonces para que lo puedan tener, ¿no? Es más fácil, creo que la vez pasada también lo pasé, pero ahora ya está actualizado a la nueva versión, ¿ya? Te lo paso también mañana para que les puedas repartir a todos. Muchas gracias, Luchito. Mañana todos disfrazados. De hecho, Luchito, los participantes van a quedar muy contentos con ese manual que nos vas a entregar. Que Okay. mañana todos muy buenas noches. Gracias. Gracias. Nos vemos. A todos los participantes le agradecemos por estar conectados y nos encontramos el día de mañana a la misma hora por el mismo canal, por el mismo link. De todas formas, se les va a enviar el link el día de mañana a las 3 de la tarde. Por favor, no olvidarse de marcar su asistencia. El link de asistencia es el mismo para todos los días. ¿Ya? No se olviden de marcar la asistencia, por favor. Buenas noches con todos los participantes. Nos estamos encontrando el día de mañana. Gracias.